Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos infinitas gracias porque nos permites en este momento poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a poder interpretarla correctamente para que podamos discernir los engaños del enemigo y poder contrarrestarlos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer una cita bíblica de primero. Esta cita bíblica quiero demostrarles bíblicamente de que el diablo puede usar la Biblia de una manera desleal para tratar de engañar a las personas. Y ese es uno de los mejores métodos que el diablo tiene para engañar a las personas, usar las escrituras, manipularlas y sacarlas de contexto. Noten lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 6. Esto sucedió en el monte o en el desierto de la tentación. Satanás, al ver que Jesús citaba las escrituras para contrarrestarlo, vino Satanás y también usó las escrituras para defenderse supuestamente. O sea, aquí vemos de que Jesús está usando las escrituras y también el diablo está usando las escrituras. Noten lo que dice el versículo 6. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, si ustedes notan, hermanos, aquí Satanás está citando el Salmo 91, versículo 11. Vamos al Salmo 91, versículo 11. Dice lo siguiente: Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Exactamente, Satanás está citando aquí en este verso el versículo 11 del Salmo 91. Ahora, supongamos lo siguiente: ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese obedecido las palabras de Satanás? ¿Qué hubiese pasado? Porque Satanás lo que está haciendo es tentando a Jesús con las escrituras para que Jesús use su poder y obedezca las palabras de Satanás. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese obedecido estas palabras de Satanás de arrojarse del pináculo del templo? Pregunto, hermanos, ¿Jesús es Dios? ¿Sí? ¿Tiene poder? ¿En Él está el poder? ¿Sí? ¿Había poder en Él para arrojarse del templo y que no le pasase nada? Sí, es Dios. Pero la pregunta que estoy haciendo es: ¿qué hubiese pasado si si Jesús hubiese obedecido las palabras de Satanás? Hubiesen habido dos problemas. Uno era
Si Jesús obedecía las palabras de Satanás, hubiese estado demostrando que él no habitaba en el abrigo del Altísimo, que es el versículo 1 del Salmo 91. El versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Si Jesús hubiese cedido a las tentaciones de Satanás, Jesús hubiese estado demostrando que él no habitaba en el abrigo ¿qué? Al abrigo del Altísimo. Y hubiese estado poniendo a tentación el poder del Padre. Tremendo, hermano. Ahora, si nosotros vemos de que el diablo cita las Escrituras, ¿cuál es el error? Vemos de que Jesús está usando las Escrituras, escrito está, y también el diablo usó las Escrituras para tentar a Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Jesús citó las Escrituras de una manera correcta y disciplinada, en su contexto correcto. El diablo, aunque citó las Escrituras, la usó fuera de contexto para poner una trampa. ¿Ya? Para poner una trampa. ¿Ustedes creen, hermanos, de que hoy en día existen personas de que usan esa clase de metodología para tentar y hacer caer a las personas, o ya no? ¿Creen ustedes de que Satanás sigue pervirtiendo la Sagrada Escritura? Noten esta cita. Esta cita está en el libro de Evangelismo. Noten lo que dice el libro Evangelismo, página 429. Satanás cita erróneamente las Escrituras. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte, noten, una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultar la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Entonces, esto significa, hermanos, de que el hecho de que alguien cite las Escrituras no es evidencia que alguien esté diciendo la verdad. Es muy importante eso, hermanos. Algunas veces nosotros creemos de que porque alguien predica bien bonito o porque se puede muchos textos bíblicos de memoria, eso no significa que es sinónimo de que alguien me esté diciendo la verdad. Y eso hasta aquí en la iglesia puede suceder eso. O sea, el hecho de que alguien me cite la Biblia o me demuestre una creencia con un texto bíblico, no significa que me esté diciendo la verdad. Tenemos que analizar ¿qué? El contexto, si es que lo está citando de una manera correcta. Traí un ejemplo, lástima que no se pudo poner, de cómo Satanás pervierte y cita las Escrituras. Traí un video acerca de Luis Toro, cómo manipula, otro video que salió, cómo manipula las Escrituras, pero no se pudo ver, ¿verdad, hermana? ¿Sí? Ya casi. Siempre el diablo quiere meter su mano peluda, ¿va? Saben, hermanos, quiero decirle algo muy importante. Quizás para algunos puede decir, no, ¿y eso para qué? ¿Qué les interesa ver videos de Luis Toro? Es importante porque la iglesia en esta condición que está, o sea, que no, la mente la tiene tupida, o sea, que no tiene una mente amplia. O sea, ¿me entiendes? O sea, que lo que estamos tratando es de abrirle la mente a la hermandad para que la hermandad pueda
descubrir cómo Satanás engaña a las personas y lo hace usando la Escritura. Vamos a ver este video, son 7 minutos, ¿va? Sí, 7 minutos, lo corté, para que vean cómo este individuo cita la Biblia deslealmente y la tuerce para demostrar que Pedro es papa. Y noten qué versículos usa. Pongan atención, hermano, no se distraigan. Pongan atención, pongamos el video. Reyes, que es Jesucristo, Rey de los Reyes. ¿Dónde aparece en la Biblia que Pedro es el papa? ¿Y quién lo nombró papa? Usted mismo lo va a leer, búsquemelo en la Biblia. Pero primero tiene que saber qué significa papa. ¿Sabe? Padre. Otra vez. Padre. Padre. ¿Lo escucharon por las redes sociales? Sí, significa Padre. ¿Quién lo nombró Padre? Papa. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo nombró Papa. Padre. ¿Dónde? Mateo capítulo 16, versículo 18, que él mismo va a leer, por favor. Él mismo lo va a leer. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, dígame. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa. No, es que todavía no lo he explicado. Todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado. Es que no dice así. No, pues usted lo va a leer o lo leen ellos. No, yo lo leo. Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa papa. Padre, nunca lo olviden. Porque él me pregunta quién nombró a Pedro papa. Y se mete a católico, vamos a decir, cumple. Yo le tengo. 3:18, ¿no? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora subraye lo que viene, hermano. Y no lo olviden. Ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sigan. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Deténganse ahí y subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está dando? Las llaves. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey y le está dando a Pedro las llaves. Pero todavía ahí no dice papa. Ahí no dice papá. No dice padre. Tranquilo. Con calma. Despacio. Despacio. Solamente pongan la lupa. Detalles. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Sigan. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? ¿Esas son de él? No. Esas son textuales de Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Isaías 22, 20, 22 va a explicar a quién se le da las llaves. Va a explicar quién entrega las llaves. Y va a explicar cómo la gente tiene que llamar a esa persona que se le entrega las llaves del reino. A ver si lo llaman padre. Si lo llegan a llamar padre, comprenderán por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro. Vamos a verlo. Isaías, capítulo 22, versículo 20. Léalo usted mismo. Porque lo va a leer donde diga padre. ¿Isaías qué? 22, 20 al 22. Hermanos queridos, Jesucristo no inventó nada. Él agarró de allá, de lo que Isaías decía, de lo que venía del pueblo de Israel. Le está hablando a judíos. Entonces él le va a decir, yo soy el rey. Pedro es mi mayordomo. ¿Cómo lo dice? Entregándole las llaves. Lo que antes quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver cómo lo dice Isaías 22:20.
A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le conferiré tu cargo. Le da un cargo, le está dando un cargo a Eliakim, el mayordomo. El rey le da un cargo. Vamos a ver. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Ese será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y pongan cuidado, un padre para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. Siga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Por qué Jesucristo pone la llave en las manos de Pedro? Porque el rey colocaba en manos del mayordomo las llaves. ¿Y cómo lo llamaban? Los súbditos del rey. Padre, todos los súbditos del rey, los que no eran súbditos, los que eran enemigos del rey, no lo llamaban padre. Pero los súbditos del rey, los que reconocían al rey, lo reconocían como rey, a su mayordomo, a quien le daban las llaves, lo llamaban padre. ¿Por qué Jesucristo le entrega teológicamente a Pedro? ¿Qué significa cuando le dice, a ti te doy la llave, te estoy nombrando mi mayordomo y todos lo tienen que llamar padre? Los súbditos del rey. Y Jesucristo es el rey, pero no de la casa de David terrena. La casa de David significaba el pueblo de Israel, sino del reino de los cielos. Y a Pedro lo nombró jefe. Y entonces, escuche lo que sigue para que ustedes se den cuenta. Exactamente lo que hacía un rey, lo hace Cristo. Él es el rey. Y lo que hace un mayordomo, lo hace Pedro. Y como la gente trataba al mayordomo, nosotros tratamos a Pedro. Dale. Colgarán. ¿A ti te doy las llaves? Estamos en... Sí, en Isaías. Isaías todavía. Ajá. Lo último que leyó. A ti te pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Ciertamente, esto es para aquellos que busquen la verdad y que busquen encontrar en la Sagrada Escritura las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene el Papa. Si usted me pregunta a mí, yo se lo explico y le doy una razón bíblica y teológica por qué Pedro es el jefe, el papá, el padre de todos los que son súbditos del Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey de los Reyes. Tremendo, hermanos. ¿Cuántos captaron? Yo sé que muchos adventistas no captaron el engaño, porque esta clase de temas los desconocen. Por eso es que es necesario predicar esta clase de temas para preparar a la iglesia. Hermanos, es tremendo cómo este hombre manipula y tuerce las escrituras. Para demostrar que Pedro es papa y que Jesús le entregó la llave a Pedro, ¿qué versículo citó de Isaías? Vámonos a Isaías capítulo 22. Veamos cómo este individuo es un mensajero de Satanás para manipular y torcer la Biblia y sacarla de contexto. Isaías capítulo 22. Y notaron, hermanos, que el que está allí leyendo la Biblia es un debatiente. Y el hermano no supo qué hacer, porque este individuo, Luis Toro, lo que hace es ahogar a sus contrincantes con tanta palabrería y texto bíblico, y con esos gestos diabólicos hace que el oponente de alguna manera quede humillado y la mente le quede aturdida y no sabe responder. Notemos lo que dice Isaías capítulo 22, versículo 20 al 23. Veamos los versículos que citó. Dice Isaías 22, 20 al 23.
Esta que vamos a leer en este momento, esta es una profecía sobre Eliaquín, donde iba a ser coronado como rey sobre la casa de Judá. Y noten lo que dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con sus vestiduras y lo ceñiré con tu talabarte, o sea, con su cinturón. O sea, que está hablando de vestuario de realeza. Y le entregaré en su mano la potestad. O sea, cuando se viste de realeza, a los reyes se les daba ¿qué? La potestad. Y será padre. Luis Toro dice que por eso es que al Papa se le llama padre, porque a Eliacín se le llama ¿qué? Aquí, padre. Y sigue diciendo: al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Noten que la llave, ¿dónde se pone? ¿A dónde se pone la llave aquí? En el hombro. Interesante. Se viste como rey, se le da poder y se le entrega la llave, o se le pone la llave en el hombro. Y sigue diciendo: y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Con qué se hace eso? Con la llave. Ahora, Luis Toro citó estos pasajes para demostrar que Pedro es papa y que está en armonía con Mateo 16:19. Aquí vemos que Luis Toro citó la Biblia fuera de contexto, porque estas palabras que dice aquí no se cumplieron con Pedro. El contexto está hablando de Jesús. ¿A dónde se cumplió eso con Jesús? Apocalipsis 3:7. O sea, quien tiene la llave, o a quien se le entrega la llave para gobernar sobre la casa de Judá y sobre Jerusalén, no es a Pedro, sino que es a Jesús. Apocalipsis 3:7. Noten lo que dice Apocalipsis 3:7. En la iglesia de Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de ¿qué? ¿Quién tiene la llave de qué? De David. O sea, las palabras de Isaías 22, 20 al 23, ¿a quién se aplican según Apocalipsis 3:7? Se le aplican a Jesús, no a Pedro. Pero Luis Toro está usando las palabras que deben de aplicarse a Jesús, se las está aplicando ¿a quién? A Pedro, para manipular la Biblia y demostrar que Pedro fue ¿qué? Papa. Pero la Biblia dice que el que tiene la llave de David es Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Pregunto, ¿son las mismas palabras que están en Isaías capítulo 22? Las mismas. Pero Luis Toro, ¿cómo usó estos versos? Lo usó fuera de contexto para demostrar que Pedro fue papa, solamente porque Jesús mencionó: y a ti te daré las llaves. Interesante, hermanos, interesante. Cómo este individuo tuerces las escrituras. Ahora, vámonos a Mateo, capítulo 16, versículo 19. Para que entendamos que el contexto de las llaves en Mateo 16, 19 es otro. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice lo siguiente. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos. Aquí no dice te daré las llaves de David. ¿Cómo dice? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué significa?
¿Son las mismas palabras que Jesús usó en Isaías? ¿Sí o no? ¿Son las mismas palabras? No. Allá dice en Isaías, ¿la llave de qué? De David. Mientras que aquí dice, a ti te daré la llave del reino. Son diferentes palabras. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Te haré la llave del reino. Aquí el contexto es bien diferente, hermanos. Ahora, ¿qué significan las llaves? Hay que dejar que la Biblia se explique sola. Lucas 11:52 nos explica qué son las llaves o qué simbolizan las llaves en este contexto. Lucas 11:52 dice lo siguiente: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de ¿qué? ¿La llave de qué? De la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impidisteis. Y quiero hacer una aclaración sobre este texto. Las llaves aquí se relacionan con la ciencia, pero la ciencia en el contexto bíblico no está hablando de tecnología, sino que del conocimiento de las Escrituras, de las palabras de Cristo. Los fariseos y los intérpretes de la ley cerraban el reino de los cielos a las personas en ese tiempo cuando enseñaban mal las Escrituras. Al enseñar mal las Escrituras, ellos estaban quitándole el reino de los cielos a las personas por enseñarles una falsa enseñanza con las Escrituras. La llave aquí representa autoridad, conocimiento que Dios le dio a Pedro para que predicara las palabras de Cristo. Estos textos nunca se deben de sacar de contexto para enseñar de que Pedro era papa o que tenía una primacía sobre encima de los apóstoles. Aunque estas palabras fueron dirigidas a Pedro, a ti te daré la llave, porque a Pedro se le estaba dando una autoridad. ¿Cuál autoridad? De poder transmitir ¿qué? Las palabras de Cristo, el Evangelio, y de esa manera Pedro tenía autoridad para cerrar y abrir el reino de los cielos. Y quiero hacer una aclaración sobre ese tema, hermanos. La autoridad para abrir y cerrar el reino de los cielos no solamente se le dio a Pedro, sino que se le ha dado también a todos sus discípulos y también a nosotros. Cuando predicamos las palabras de Cristo, ¿qué estamos haciendo con las personas? De alguna manera, estamos abriéndoles ¿el qué? El reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo? Como que si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Pedro se le dio la llave, que significa autoridad a través de las palabras de Cristo. Pedro nunca fue papa, pero sí se le dio autoridad como líder de la iglesia. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice allí, Pedro, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Por qué Jesús le dio autoridad a Pedro? En ese caso, ¿por qué Jesús le dio autoridad? Porque más tarde Pedro llegó a ser ¿qué?
Pregunto, ¿los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia tienen autoridad? Amén. ¿Dios les ha dado una llave? Amén. Sí. ¿Qué representa la llave? La llave de la ciencia y el conocimiento. ¿Y dónde la encontramos? ¿Dónde encontramos esa llave? En las Escrituras. Cuando usted predica las Escrituras, está usando la llave ¿para qué? Para abrir el reino de los cielos. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza el evangelio? ¿Se le cerró qué? La puerta. ¿Están conmigo? Ahora, Pedro fue anciano de la iglesia. Aquí dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la iglesia del Señor, la grey del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por ánimo pronto. ¿Qué era Pedro de la iglesia? Anciano de la iglesia, anciano. Es muy importante. Cuando Pedro recibió la verdad de que Jesús era el Cristo, fue colocado en sus manos la llave del reino y fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse de todos los seguidores de Cristo. Todos tenemos esa autoridad que le fue dada a Pedro. ¿De qué? De transmitir las palabras de Cristo. En ese caso era Pedro. Ahora, estas palabras los católicos las han abusado y las han pervertido. Y en este caso vimos cómo Luis Toro manipula la Biblia para enseñar de que Cristo entregó la llave de David a Pedro y le llama padre a Pedro. Cuando Isaías, a quien le está llamando padre, es a Cristo, porque Cristo es el que tiene la llave de David. Ahora, la pregunta es la siguiente: a Pedro se le entregó las llaves del reino, pero no dice dónde se le colocó. Mientras que en Isaías dice que a Eliaquim se le puso la llave, ¿dónde? En los hombros. Ahora, aquí va lo interesante, hermanos. La palabra hombro en los escritos bíblicos representa delegarle autoridad, reinado y potestad. Miren la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, hablando del Mesías. Y vamos a ver de que la llave de David significa entregar reinado y potestad. Y mire dónde se le entrega o dónde se le coloca el reinado y potestad. Y vamos a ver que es colocado en el mismo lugar donde la llave es puesta. ¿Y es puesta dónde? En el hombro. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. ¿Lo tienen conmigo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será puesto sobre su hombro. Pregunto, ¿Isaías se explica con el mismo Isaías? ¿A Eliaquim dónde se le pone la llave? ¿Al rey dónde se le pone la llave? En el hombro, porque se le está entregando ¿qué? Autoridad y potestad. El mismo Isaías, hablando de la profecía mesiánica de Cristo, un niño nos es nacido. ¿Y ese niño quién era? Pedro. Jesús. Porque es una profecía mesiánica. Porque un niño nos es nacido, un hijo se nos es dado, el principado sobre su hombro. Pregunto, ¿Jesús le puso su principado y potestad a Pedro en el hombro? Según las palabras de Mateo 16, 19. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se perdieron? No. Es bien diferente el contexto. Su nombre sea admirable, consejero, Dios fuerte. Pregunto, ¿es Pedro Dios fuerte? Entonces la profecía de Eliaquim no tiene nada que ver con Pedro, sino con Cristo, porque a Cristo se le entregó potestad y autoridad. Porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte. ¿A dónde se le entregó potestad y autoridad a Jesucristo? ¿Se acuerdan en Mateo 28, 19, antes de irse al cielo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí entrega Jesús la llave a todos. Vayan y prediquen, ahí va la llave.
¿Quién le entregó la potestad a Jesús? ¿Quién se le entregó? Su Padre. Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen a todas las naciones. Ahora, el problema, hermanos, de los católicos, y más de este hombre que está engañando a miles de personas porque no estudian la Biblia, y como lo he dicho siempre, hermano, un testigo de Jehová estudia más que un católico. Los católicos repiten como loro lo que dicen sus líderes, sus religiosos. A este hombre lo idolatran. O sea, un católico no puede refutar con un escrito a menos que te mande a ver videos de Luis Toro. Porque la gente endiosa a este hombre, no importa si este hombre dice un disparate, la gente le cree ciegamente, y en este caso la gente, mire cómo le aplaudía en el video, le aplaudían, porque eso estaban diciendo que él estaba diciendo que la verdad, manipulando la Biblia para decir una herejía y una falsa enseñanza que nunca el apóstol Pedro se le atribuyó, nunca, jamás. ¿Cómo se pone a creer que algún discípulo le dijo a Pedro, Padre, gran blasfemia? Ni Pedro en sus cartas se atribuye ese título blasfemo. Inclusive Jesús dijo en San Mateo 23:9, no llaméis Padre a nadie. Pero Luis Toro le está aplicando un título al Mesías. ¿Se lo está aplicando a quién? A Pedro, gran blasfemia. Si estuviera Pedro, ¿qué le dijera a Luis Toro? Sinvergüenza, descarado, estás manipulando las escrituras para decirme un título que nunca me atribuí yo mismo. A Cristo se le da el poder y el reino porque Él es rey. ¿Cuándo se le da el poder y la llave de David a Jesús? Los católicos estos temas no los conocen, son ignorantes respecto a estos temas. Y como dije yo al principio, un testigo de Jehová, aunque estén torcidos los testigos de Jehová, pero un testigo de Jehová estudia más la Biblia que un católico, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cuándo se le entregó el poder y el reino a Jesús? Porque esto lo vemos en la iglesia de Filadelfia. Históricamente, hermanos, la iglesia de Filadelfia abarca ¿qué periodo profético? Entre el año de 1798 y el año 1844. Es el periodo de Filadelfia, que significa, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Los adventistas eruditos en las escrituras apocalípticas colocamos el periodo de Filadelfia entre el surgimiento de la iglesia milerita y los pioneros de la milerita, después que surgieron de la Reforma. La iglesia de Filadelfia, o el periodo profético histórico de la iglesia de Filadelfia. ¿Qué pasó durante ese periodo profético de la iglesia de Filadelfia? Cristo, con la llave de David, cerró una puerta y abrió otra. Un católico no sabe qué es esto. Si usted le pregunta a un católico cuál puerta se cerró en el periodo de la iglesia de Filadelfia y cuál puerta se cerró, se abrió, perdón, porque ahí dice que con la llave cierra y abre. ¿Entendieron? Cierra y abre. Ahora, por falta de tiempo no podemos profundizar en esto, pero todos los adventistas sabemos de que Jesús, entre estos periodos proféticos, Jesús cerró ¿cuál puerta? ¿La puerta de qué? Del lugar santo. Y abrió ¿cuál puerta? La que conduce a la puerta del lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Eso lo corrobora Juan en la visión de Apocalipsis capítulo 11, donde vio el arca del pacto. Vio el templo de Dios. O sea que Juan se le presentó el segundo departamento del santuario, que es el lugar santísimo. Pero volvamos a la pregunta: ¿cuándo es que Jesús recibió el reino y el poder y la potestad? ¿Cuándo? El mismo profeta Daniel nos dice cuándo. Daniel capítulo 7. ¿Un católico qué va a saber de esto? Daniel capítulo 7. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Daniel capítulo 7. Mire cómo dice, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es este anciano de días? Esto se llama antropomorfismo. No es que Dios sea un ancianito allí con canita blanca. Esto se llama en teología antropomorfismos. Figuras humanas para representar a Dios. El profeta describe en visión lo que ve. Esto es un antropomorfismo. Repita conmigo. ¿Ah?
Es una expresión idiomática para usar palabras humanas para describir a la divinidad. Por ejemplo, tenemos las manos de Dios, los ojos de Dios, la espalda de Dios, pelo blanco. Eso es antropomorfismo. Pero Dios no es que sea un ancianito ahí con pelo blanco. ¿Estoy dando a entender? Juan lo que está viendo es una visión. Mire cómo dice: y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo y su cabeza como lana limpia. Su trono llamado de fuego y sus ruedas del mismo fuego. Pregunto, ¿es una escena de juicio esta? Porque se ponen tronos, se abren los libros. Versículo 10: un río de fuego procedía delante de él. Millares de millares servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pregunto, hermano, ¿qué escena es esta? ¿Es una escena de qué? De juicio. Porque se abren los libros y van a empezar, ¿qué? De alguna manera a juzgarse a los muertos. Y hay un trono, un tribunal. Ahora, este es un juicio. Ahora, mire lo que dice el versículo 13 y 14. Vamos a notar que en el juicio es que el Padre le da poder y potestad al Hijo. Mire cómo dice el versículo 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este hijo de hombre que viene hacia el anciano de día? Cristo. O sea, de algún lugar venía hacia el anciano de días. Y sigue diciendo: y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado ¿qué? Ahí está, esa palabra quiero que entendamos. ¿Qué es lo que se le fue dado en el juicio? Dominio, gloria y reino. Pregunto, según Isaías capítulo 22, ¿qué es eso? La llave de David. ¿Y dónde es puesto? Según Isaías 9:6, en el hombro. Porque el hombro significa autoridad y potestad. Pero aquí dice Daniel que en el juicio se le da ¿qué? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen, y su dominio sea su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Según el profeta Daniel, a Cristo en el juicio o en el tribunal es que se le da poder y autoridad y dominio. Ahí se le entrega la llave de David para juzgar sobre Jerusalén y sobre todos los habitantes de Judá y la tierra. Ahora, hermanos, para terminar, los católicos, en su afán de defender el primado de Pedro, buscan y rebuscan en la Biblia textos para manipularlos. No solamente sino que hay un montón de textos que manipulan. Pero si en verdad quisiéramos hablar de liderazgo en la iglesia primitiva, ¿saben quién tendría que ser el liderazgo? Porque después de que Cristo, sí, Pablo es un buen elemento, pero aquí va lo interesante. Después de que Cristo ascendió al cielo, la historia de la iglesia la vemos registrada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo casi no se menciona allí. Pablo vino a leerse o a mencionarse más que todo ya después. Ya estamos hablando como a la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles, a la mitad del libro de Hechos de los Apóstoles, porque antes no se le llamaba Pablo, no que Saulo. Pero ¿saben quién se menciona mucho en el liderazgo de la iglesia primitiva? Es a Santiago Jacob. Porque si ustedes leen el Concilio de Jerusalén, él lo presidió. Significa que tenía un liderazgo, Santiago. Les puedo dar alguna cita. Hechos 15:13, Hechos 15:19. Y hay muchos pasajes más. Ahí mismo tenemos también Mateo 1:13, Mateo 12:17, Mateo 21:18, 1 Corintios 15:7, etcétera, etcétera. O sea, el que tenía que llevar, si en verdad quisiéramos llamar papa, entre comillas, si quisiéramos llamar papa a Pedro, el que tendríamos que llamar mejor sería a Santiago, porque en ninguna parte en el libro de Hechos se menciona de que Pedro tuviese alguna clase de autoridad sobre encima de los apóstoles. Inclusive en el Concilio de Jerusalén ni se menciona. Tremendo, hermanos. No se menciona. El quien llevaba la autoridad, ¿quién es? Santiago Jacob. Pero la Iglesia Católica no dice que Santiago Jacob fue papa.
Porque la Iglesia Católica lo que quiere es defender el primado de Pedro y defender la falsa doctrina de que Pedro fue papa, pero no hay registro bíblico que Pedro haya sido papa. Eso es una mentira de las más grandes de la Iglesia Católica. Inclusive, la estatua que hay en Roma de Pedro, haciendo el macho cabrillo, así una estatua, haciendo el macho cabrillo, es la estatua de Júpiter. Pero los católicos les han enseñado que es la estatua de Pedro, pero es la estatua de Júpiter. Que los católicos ya le desgastaron el pie de tanto besar. Tremendo, hermanos, la idolatría católica. Hermanos, si Pedro hubiese sido papa, el apóstol Pablo no lo hubiera amonestado por hipócrita a Pedro. En Gálatas 2:11 al 14, Pablo tuvo que amonestar a Pedro porque era un hipócrita. Cuando andaba con los judíos, vivía como judío. Cuando andaba con los gentiles, se hacía pasar ¿qué? Como gentil. Vivía las dos vidas. Y Pablo tuvo que amonestar. Así estás actuando mal. Porque en Cristo no hay judío ni griego. Todos somos uno en Cristo. Hermanos, esa es una mentira. El primado de Pedro solamente se puede sostener en base a torcer las Escrituras, pero no existe base bíblica que Pedro haya sido papa. La Biblia enseña de que Pedro sí fue un líder y fue un anciano de la iglesia. Y las llaves que se le dieron a Pedro es la autoridad de poder dirigir la iglesia y de predicar el Evangelio de Cristo. Y esa misma autoridad se le daba a todos los discípulos de Cristo. Cuando usted predica la Biblia, cuando usted predica las palabras de Cristo, usted, en otras palabras, está abriéndole el Evangelio. Cuando alguien rechaza esto, hermanos, no es a nosotros que nos rechaza, sino que, ¿a quién dijo? A Jesús. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Qué podemos notar aquí? Que Luis Toro, ¿qué es lo que hace con las Escrituras? Las tuerce y las manipula. ¿Y quién hace eso? Solamente los hijos de Satanás manipulan y sacan de contexto las Escrituras. Hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.